Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 36. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de Él y porque Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Gloria a Dice que por Él y para Él. Amén. Este altar familiar es para Él, Gracias, para Señor. Dios. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro altar familiar. Amén. Amén. Gloria. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, En el nombre Señor, de Jesús. por permitirnos estar nuevamente Sí, aquí Padre reunidos en amado. familia, Señor, nuestro altar familiar, Padre de la Sí, gloria, Dios poderoso Dios. Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, En mi el Padre nombre de celestial, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Que sea tu presencia la que esté aquí, Sí, que sea Señor. tú dirigiendo este nuestro altar familiar, Señor. Gracias, Espíritu Padre, que Santo. podamos sentir tu presencia, tu poder, tu En el gloria, nombre de Jesús. en el nombre poderoso de Cristo Sí, Jesús. Padre amado. Amén. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Diga su nombre. Gloria. Y a su pueblo. En victoria. Amén. Mi hijo Josías nos va a compartir el salmo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 105 del 1 al 2. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. Amén. Este Amén. salmo dice que hay que glorificar a Dios y darlo a conocer porque Él es bueno y poderoso y por sus maravillas, por las cosas grandes que Él le ha hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Gracias, Señor. No solamente alabar a Dios, sino invocarlo y dar a conocer las obras en los pueblos. ¿Qué significa dar a conocer las obras de Dios en los pueblos? Llevar las buenas nuevas, llevarle el evangelio, predicar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, podemos alabar a Dios sin cumplir este objetivo. Entonces estamos incompletos. Estamos incompletos porque aquí el salmista no solamente destaca de alabarle, de invocar su nombre, de clamar a Él, sino que también dar a conocerlo. Y dice más adelante cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra. Eso lo podemos hablar y predicar a las personas del libro de Génesis. Dios llamó a un pueblo para bendecirlo y multiplicarlo. Eso lo podemos hablar en el libro de Éxodo, de cómo Dios trató la simiente para que naciera el Cristo de la gloria, a través de la genealogía desde Adán, David y José, para el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Señor, y de todas las maravillas que murió en la cruz del Calvario, que resucitó por nosotros, y que Él se le presentó a los discípulos y más de 500 hermanos durante 40 días después que resucitó. No solamente se le apareció a los 12, sino a más de 500 personas que testificaron de que Él le llegó como una persona que está viva. Porque los que lo vieron muerto y crucificado se sorprendieron cuando lo vieron resucitado.
y que ese testimonio no quedó nada más entre 12 personas que pudieron haber dicho, no, son 12 y nos quedamos con esto, no fueron más, para que quedara la evidencia. Dios cuando hace algo, lo hace para que quede en evidencia delante de la gente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que el Romano 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Aquí Pablo está prácticamente mencionando lo que dice Juan en el capítulo 1. Dice, por Él fueron hechas todas las cosas y sin nada de Él no se hubieran hecho. Así lo dice Él. Vamos a leerlo aquí específicamente como dice. Gloria a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas que vemos nosotros aquí en el universo fueron hechas por Él. Sin Él nada fue hecho. Nadie puede hacer, ni los demonios pueden hacer cosas. Los demonios lo que siembran son enfermedades en los cuerpos. Lo que siempre siembran es accidentes. Lo que siembran es muerte. Pero eso es algo que es natural. En lo sobrenatural Dios hizo todo. Y nadie puede hacer algo sobrenatural como lo hizo el Señor. Por eso lo confirma Pablo en el libro de Romanos que leyó mi esposa. Porque de Él y por Él y para Él todas las cosas, son todas las cosas. A Él sea la gloria. Fíjese cómo el Señor nos ministra cuando nosotros leemos la palabra. Cuando mi esposa lee el libro de Romanos, cuando mi niño Josías lee el Salmo, el Señor, cuando me da la oportunidad de ministrar estos dos versículos, me lleva al libro de Juan, que es exacto al que está diciendo mi esposa. Pero ¿quién es el que me hace a mí recordar esas cosas? ¿Dónde está? ¿En qué libro? ¿En qué versículo? ¿En qué párrafo? Porque yo me haya aprendido toda la Biblia al caletra. Es muy difícil, aunque hay personas que se la saben. Hay personas que se leen el Salmo 119, que es el salmo más largo, y se lo saben completo. Se lo aprendieron y lo dicen, lo deletrean completo, sin obviar ninguna palabra, porque tienen personas que tienen capacidades. Por lo menos en mi caso no tengo esa capacidad. Si no fuera por el Espíritu Santo que me ministra, me dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, yo también dije eso. Es la forma que Dios ministra a una persona para dar una enseñanza usando sus escrituras por medio del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo se escribió esta escritura, y que cuando nosotros leemos, el mismo Espíritu Santo nos dice dónde está y cómo podemos buscarlo. Tal vez no lo sepamos exactamente el versículo, el capítulo, pero si le preguntamos al Señor mientras estamos ministrando, Señor, ¿dónde está en la mente? ¿En qué versículo? El Señor habla, dice en el libro tal, en el capítulo tal, versículo tal. O muchas veces nos da el versículo y nosotros lo asociamos y lo decimos, pues sin buscar en el libro específicamente, si no tenemos la oportunidad en ese momento que estamos predicando. Así ministra el Espíritu Santo, para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Capítulo 3, mi amor. Capítulo 18. Capítulo 3, versículo 18.
Vamos a leer el 23. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 23 de Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Padre y poderoso Dios, gracias, Señor, por esta palabra. Sea esta enseñanza, Dios mío, Señor, para capacitarnos, para dirigirnos. En todas las cosas, Dios mío, Señor, que nosotros tenemos que ser cambiados, cámbialo, Señor. Sea usted, a través de su palabra, Señor, mostrándonos en el espejo las cosas, Señor, en las que estamos fallando, Dios mío, para que no solamente nos hagamos oidores, sino hacedores de tu palabra, para glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Porque la Biblia dice, tu palabra, Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que buscar la santidad a través de tu Espíritu y entrando en tu presencia en todo tiempo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Bendice mi hogar, bendice mi familia. Cubre el Señor alrededor de este hogar, Dios mío, con ángeles. Oh, pon, Dios mío, Señor, allí, Padre amado, ángeles de batalla, Señor. Si hay algo que se mueve en los aires, lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús y salgo huyendo de este lugar, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad, y donde está el Espíritu hay autoridad, donde está usted hay autoridad, porque el Señor ha puesto por estrado de sus pies a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Alabado sea el Señor. Cuando estaba en Aruba trabajando, allá el trabajo es bastante fuerte, sobre todo el trabajo de la construcción y más aún el trabajo de la construcción en la piscina, donde había que estar en el sol, donde había que estar muchas veces al mediodía, a las 12 o a la 1 después de almorzar, amarrando cabillas. Y no era que era un amarre, no, a veces había que amarrar hasta 200, 300 cabillas, cruzar el cuadro. Y el sol de arriba hacia abajo y el caliente de la cabilla de abajo hacia arriba. Entonces había caliente de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y muchas veces me decían, pero oye, pero vamos a hacer eso por mañana. Los mismos compañeros de trabajo, los mismos obreros, pero yo tenía una responsabilidad. Yo tenía una responsabilidad delante del jefe, el cual él no estaba allí porque ya al tener un año Tyson, me daba ya una responsabilidad de darme el trabajo y decirme, vas a hacer esto, esto y esto, y él no se aparecía de entre 2 o 3 días, o iban a tarde, ve cómo va todo esto ya. Pero ya él me daba esa responsabilidad. Yo podría haber dicho, oye, hace mucho sol, vamos a esperar afuera y darnos el tiempo que quisiéramos porque estábamos trabajando por día. Pero verdaderamente cuando yo iba a la iglesia a compartir con los hermanos y que cuando llegamos a la congregación, yo llegaba a la casa, reposaba un poco, me bañaba, me vestía, me iba a la iglesia y llegaba por lo menos media hora, 40 minutos, me arrodillaba a orar al Señor, pero era prácticamente para descansar mi cuerpo de rodillas delante del Señor. ¿Por qué? Porque salía a las 8 de la mañana, me levantaba a las 5, hacía el desayuno, hacía el almuerzo, me alistaba, me iba al trabajo, llegaba a las 7 que Tyson, a las 8 estaba en el trabajo y eran las 5 de la tarde, de regreso ya de allá hasta San Nicolás eran casi 7 de la noche, 6:30 y llegaba reposando el calor, me bañaba y me iba para la iglesia y cuando me arrodillaba para mí era un descanso. Y yo lo unía con esa palabra que dice, venir a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces cuando yo me arrodillaba allí, descansaba mi mente, porque no hablaba, sino que oraba y meditaba en mi mente. O cantaba y alababa allí en silencio. Y a veces empezaba el culto y yo todavía estaba allí. Porque yo me sentaba allí y era como un reposo para mí. Pero ¿qué pasaba si en el día yo hacía algo contrario y no justificaba el trabajo? Sabiendo que podía hacer algo en el día, pero por dejarme llevar por los compañeros o por los otros, para que en el caso cuando yo empecé a trabajar con los jamaiquinos, que no eran temerosos de Dios,
Eran personas que tenían su conducta en el consumo de marihuana y todas esas cosas. Eran para ellos normales y no eran temerosos de Dios. Solamente le pedían la oración a uno cuando tenía un dolor de cabeza y uno oraba y el Señor allí hacía la sanidad. Entonces, si yo llegaba si yo dejaba de hacer un trabajo y le dejaba inconcluso un trabajo porque quería descansar, quería estar aguantando el sol, sabiendo que podía hacerlo lo que tocaba ese día y no lo hacía, para complacer a los otros, a los muchachos, vamos a salir de ahí, vamos a estar aquí. Aunque ellos se iban, yo seguía. ¿Qué pasa si yo le complacía a ellos y no lo hacía correctamente y me estaba ganando el dinero no haciendo el trabajo correctamente? Cuando yo llegaba y me arrodillaba, ¿usted qué cree que iba a decir el Señor? Primero, la conciencia me iba a reclamar. La palabra de Dios dice, todo lo que te reclame tu corazón es porque Dios te está reclamando. Si nosotros hacemos algo y nuestro corazón está allí reclamándonos, entonces quiere decir que también Dios nos reclama. Pero si nuestro corazón está en paz, Dios no hay reclamo de parte de Dios. O sea, yo me arrodillaba y me venía a la mente, cónchale, no hice eso. Señor, perdóname. Pero ya estaba el mal hecho. Ya el enemigo había trabajado sobre mí para que no hiciera lo correcto. Y cuando llegaba a la iglesia no iba a poder estar bien porque hice lo incorrecto en el día. Aunque yo le podía pedir perdón al Señor, el Señor me perdonara, pero al otro día me iba a decir, este cristiano se le está robando la plata al dueño. Porque ellos no me van a decir ellos están acostumbrados. Pero yo voy a decir el cristiano no hace el trabajo, es un carrero. Entonces quedaba yo allí ya sometido a la burla de ellos, y si ellos le decían a Tyson me iba a reclamar a mí. Y Tyson no me va a decir, tú que eres cristiano y me estás robando, no estás haciendo el trabajo correctamente. Entonces cuando esas cosas ocurren, nosotros tenemos que pensar que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Muchas oportunidades me catalogaban que yo era un chupamedia, para no decir las palabras que yo decía, que andaba atrás del jefe. Y no era porque me gustaba estar atrás del jefe. Yo fui militar muchos años. Y todos los problemas que yo tuve en mi carrera militar era, cuando antes de ser cristiano, era porque nunca me catalogué de andar atrás de un superior chupándome. Yo hacía mi trabajo, cumplía y ya, y esto aquí. A ellos les gustaba que uno le pagara pleitesía y yo nunca lo hice. Ni como no creyente, ni como creyente. Cumplía mi trabajo, lo que me correspondía, y hasta allí llegaba el culto. De allí no me salía. Y entonces esa falta de pleitesía les molestaba a ellos como superiores, porque ellos querían que la gente estuviera atrás de ellos. No, yo no sirvo para eso. Yo hago mi trabajo, cumplo con lo que debe ser, y hasta allí. Así era en Aruba. Todos mis trabajos que yo hice, gracias a Dios, y todas las oportunidades que me dieron, era porque me gustaba trabajar, me gustaba sentirme bien, me gustaba hacer las cosas correctamente, como para el Señor. Igualmente, cuando me daba la oportunidad de que yo cobraba, lo primero que yo hacía era apartar el dinero de enviar a la casa de ustedes, de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, apartar las cosas del alquiler, pagar las cosas de la luz, todas las cosas. Y lo último que yo dejaba era para mi comida, porque ya yo necesitaba tener todas mis responsabilidades correctamente para yo. Pero antes de eso yo sacaba mi diezmo, lo que iba para la iglesia, antes de comenzar a hacer ese gasto. ¿Por qué? Porque todas las cosas las hacía para el Señor. Hay cosas que uno deja de hacer, obvias, pero que cuando uno va a la oración, Dios allí le reclama o le solta, por decirlo así, y uno allí le pide perdón al Señor y se arrepiente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el título principal de estos temas es: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Saúl, cuando pecó, fue un rey ungido por Dios, el primer rey de Israel, pecó, y para complacer al pueblo, para complacer a sus soldados, terminó desobedeciendo a Dios. Y no solamente eso, prefirió siguiendo complaciendo a sus guerreros
ante que Dios, y por eso Dios se apartó de Saúl. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no hacemos las cosas para Dios. Amén. Y dice así, deberes sociales de la nueva vida. Los deberes sociales de la nueva vida, y que nosotros tenemos que aprender y nosotros tenemos que ponerle en práctica si queremos llegar a tener la salvación, porque son importantes todos en obedecerlo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Cuando dice como conviene en el Señor, hay partes de la Biblia que le enseña a las mujeres esposas casadas cómo deben de permanecer en el hogar, cómo deben de dirigirse, cuáles son sus vestiduras, cuáles son sus formas de tratar al esposo. Eso lo especifica la palabra de Dios en el libro de Efesios 5:22, y lo buscamos. Efesios 5:22 dice, gloria a Dios, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, para sus esposos solamente. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Ahorita últimamente está saliendo, bueno, ya unos años se está revolucionando el tema de las mujeres feministas. Las mujeres feministas que quieren reclamar su derecho de autoridad, y que ellas no estimulan el respeto, sino que ellos quieren ser hasta la cabeza del hogar. Y esa idea de ser feminista es la que está quebrantando en muchas iglesias a muchas mujeres que se están apartando y queriendo tener la autoridad de Dios, la autoridad del hombre en el hogar, y entonces terminan rompiendo las ordenanzas que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo, el hombre es cabeza del hogar. Pero cuando una mujer quiere ser la cabeza del hogar por encima de su esposo y tomar la autoridad, ya está violando, ya se está levantando contra las cosas de Dios. En el caso de la mujer no creyente, ya sabemos que es Satanás el que hace todas las cosas para tratar de estar en contra de las cosas que Dios ha ordenado. Y en el caso de la iglesia son personas que se han dejado influenciar por estos espíritus, por estos demonios, para tratar de desviar su mirada de aquel que le ordenó con sujetarse a sus esposos. Porque una mujer en la iglesia que diga, no, yo no me sujeto a mi esposo, yo soy autoridad, yo soy esto, entonces se está desviando de las cosas del Señor. Verdaderamente se está enemistando con Dios, porque ¿de dónde entonces va a borrar esta palabra que está aquí escrita? No la puede borrar. Gloria a Dios. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es una de las condiciones que el hombre tiene que tener, que tenemos que aprender a amar a nuestras esposas y no ser áspero. Y eso Dios tiene que tratarlo en nuestro corazón para que nosotros vayamos mejorando, porque si nosotros los hombres no cambiamos y no cambiamos esa forma de ser, nosotros podemos tener también esa lucha contra Dios y nos estamos oponiendo a Dios. ¿Pero qué? Eso está en que la pareja se ayuden mutuamente para poder cumplir. En otro tiempo, yo era una persona que era muy áspero con mi esposa, pero ¿quién ganó la batalla? Mi esposa, en la oración y en el clamor a Dios y en la búsqueda, diciéndole al Señor, en tus manos lo dejo para que sea usted obrando. Entonces Dios me tuvo que pasar por proceso, tuvo que canalizar mi corazón, tuvo que transformarme para que yo pudiera ir aprendiendo, y sigo aprendiendo, tratando de hacer lo mejor posible para agradar a Dios y para agradar a mi esposa completamente, amándola y no siendo áspero en muchas veces, en muchas respuestas que le puedo dar. Entonces Dios trata para acá, trata para allá, y es un aprendizaje diariamente que nosotros debemos aprender con el tiempo para poder mejorar. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Significa que va de momento perfeccionándola, va cambiando, va quitando y va poniendo cosas hasta perfeccionarla. Llegaremos a un momento que tengamos una madurez espiritual y Dios ya ha tratado con eso en nuestro corazón, y nosotros ya hayamos pasado la prueba, hayamos pasado en el aprendizaje, la enseñanza y la experiencia, nos haga
andar correctamente en el camino de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros muchas veces nos podemos airar, nos podemos poner áspero, pero aquí el Señor nos está reclamando que no seamos ásperos. También nos dice la palabra, airaos, pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Significa que si llegamos a airarnos, sea la esposa, sea el esposo, no esperar la noche, que el sol se oculte para y dejarlo pasar desapercibido, sino tenemos inmediatamente pedir perdón para que el Señor pueda allí trabajar. Porque si esa noche viene Cristo a buscar su iglesia, se queda. Eso dice, airaos pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, significa que en cualquier momento Cristo viene como ladrón en la noche. Y si nosotros no resolvemos esto antes que caiga la noche, no sabemos si mientras estamos durmiendo Cristo viene y se llevó la iglesia y nos quedamos. Entonces cuando uno despierta, no está la esposa, ¿qué pasó? No está Yolari, no está Josías. Ay, me quedé por no haber pedido perdón antes que se ocultara el sol. Amén. Gloria a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense como Dios le dice a los hijos. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada que ustedes sean obedientes. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. Y a Él le agrada que nosotros le obedezcamos. Y esa ordenanza le da a los hijos para con los padres. Cuando ustedes sean padres, a usted el gozo de su corazón va a ser cuando sus hijos le sean obedientes. Si a usted le salen hijos desobedientes, va a haber un dolor en su corazón y aflicción a causa de la desobediencia de los hijos. Porque la desobediencia de los hijos lo que trae es aflicción. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios se dolió de haber hecho al hombre antes de enviarle el diluvio y mandar a Noé a hacer el arca. Se dolió en su corazón haberle hecho al hombre. ¿Por qué? Porque eso le trajo aflicción al corazón de Dios. Y Dios tiene corazón. La Biblia dice que David es conforme al corazón de Dios. Entonces no está diciendo Dios que tiene corazón. Entonces es importante que los hijos se sometan y se sujeten a vuestros padres. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros como padres no debemos desesperarlos, de darle malas enseñanzas, no tratarlo con brutalidad o con amargura, para evitar de que ellos se desalienten, sino más bien sigan adelante y ellos puedan avanzar. Fíjense la sabiduría de Dios. Dios en los 10 mandamientos mandó a los hijos a honrar a sus padres. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, para que Dios te dé larguras de día sobre la tierra. Pero Dios en los 10 mandamientos, que para Él fueron lo principal, metió a los hijos que honren a los padres, pero no metió a los padres en estos mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría sabe que los padres, cuando llegamos a esa madurez espiritual, nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces, para nosotros no es fácil amar a nuestros hijos. Para nosotros los padres es fácil amarlos porque salieron de nosotros. Y que nosotros no queremos el mal de nuestros hijos. Y que cuando hacemos una corrección es para que no se pierdan y hagan lo malo en el camino. Por eso Dios en su sabiduría puso en el mandamiento que los hijos estén obligados a honrar a sus padres. Pero los padres no exasperen a sus hijos, porque ya sabe que el amor de los padres se hace los hijos. En algunos casos, el enemigo se mete con droga o con cualquier cosa, terminan los padres matando a los hijos, pero ya son otros casos donde el diablo se ha metido allí para matar y a destruir, que el Señor los reprenda. Amén. Siervos, obedeced todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En el caso de que nosotros trabajemos para alguien, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nuestra herencia está en obedecer para ganar esa herencia de la vida eterna. Si nosotros hacemos esta cosa sobre la tierra,
obedeciendo y haciendo las cosas como para el Señor nos está dando esa recompensa de la herencia de la vida eterna. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hicieron, porque no hay excepción de personas. Dios no tiene color, no tiene raza, no tiene no tiene cultura. Dios ve el corazón de la persona. Si hace justicia, Dios le paga con justicia. Si hacen injusticia, Dios paga con injusticia. Entonces, cada quien recibe lo que siembra. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Yo no puedo sembrar caraota y sacar pastilla. No puedo sembrar pastilla y sacar tapirama o sacar caraota. Yo siembro esto y eso voy a cosechar. ¿Por qué? Porque el Señor allí lo está diciendo en su palabra. Entonces nosotros somos llamados a que nosotros cambiemos nuestras vidas, como dice aquí, deberes sociales de la nueva vida. Entonces aquí Dios se está encajonando todo en la vida de la persona, en la vida que tiene familia y los que no tienen familia aún. Ustedes, como que tienen esposo, ustedes que no tienen esposa y no tienen hijos, pero ellos son hijos, tienen que honrar a sus padres y hacer las cosas como para el Señor en todo tiempo, no viendo a la gente para evitar caer en contradicciones con Dios. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Mi hija Yulmani, con los cánticos. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Alabar. Alabar. Naciones, todo pueblo, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Y cuando todo estemos unidos en el cielo, alabaremos al Señor. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, al Señor, gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. No es con espada Ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. y Y esa iglesia se salvarán, y esas almas se salvará, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. No es con espada Ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Santo. Gracias. Poderoso Dios. Gracias. Vamos a orar para dar gracias al Señor por las palabras, por los salmos, por la enseñanza, por la apertura del altar familiar, por el libro de Romanos. Gloria a Dios. Padre amado, poderoso Dios, gracias te damos, Dios mío, Señor. Esta palabra que hemos leído, Señor, en esta noche, los salmos, el libro de Romanos, Padre amado, el libro de Colosenses, Señor, sea para enseñanza de nuestra vida espiritual, la vida nueva, Dios mío, poderoso Dios, en la cual, Dios mío, estamos caminando. Sea tú, Dios mío, glorificando, Dios mío, Señor. Sea usted, Dios mío, derramando de su presencia sobre nosotros, dándonos la sabiduría y la inteligencia, Padre. Cuando, Dios mío, Señor, fallemos, sea usted, Dios mío, allí ministrándonos, Dios mío, para soltarnos, para levantarnos nuevamente, Señor, para caminar correctamente en tus caminos, para recibir la herencia de la vida eterna.
Padre, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Dios mío, que no están aquí, Padre amado. En el nombre de Jesús, donde se encuentre, sea tu Santo Espíritu, tu presencia, tus ángeles, cubriendo, Señor, a nuestros padres. Oh, bendícele, Señor, guárdale, Señor, en todo tiempo. A los hermanos, Dios mío, de la iglesia, a los ministerios, guárdalos, poderosos Dios. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hay un canto que dice: vamos escalando peldaños, vamos escalando la cruz, vamos por el camino angosto. Sí, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos escalando la cruz. Aleluya. Vamos por el camino angosto. ¿Con quién? Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Aleluya. Ya no voy a llorar. ¿Quién vive? Tengo a Cristo en mi vida. Por eso vengo a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso vengo a escalar. A veces me siento débil. Ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo. ¿Quién? Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil. Ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo. ¿Quién? Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso vengo a escalar. Gloria a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, poderoso Dios. Sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre este hogar. Oh, sea tú ministrando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, la unción de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hija de mi corazón, confía en nuestro. Dios le bendiga. Gloria a Dios.